Bueno, pues ve a tu Biblia, por favor. Hoy vamos a concluir el libro de Sofonías. Estamos estudiando el libro de Sofonías y hoy vamos a estudiar en el último capítulo los versos del 9 al 20. Del 6 al 20. Y bueno, para poder internarnos nuevamente en el estudio del día de hoy, quiero empezar con algo quizás un poco lamentable, pero en realidad son cosas que suceden en la vida diaria. Son cosas que se quedaron en la historia para poder mostrarnos la importancia que tiene el prestar atención a las advertencias. Fíjate que el 13 de noviembre de 1985 entró en erupción el volcán llamado Nevado del Ruiz en el país de Colombia. Esta erupción, aunque no fue muy grande, desencadenó una avalancha de lodo y material volcánico que sepultó a todo un poblado. ¿Sabes cómo se llamaba este poblado? Armero. Murieron en esta catástrofe natural, murieron más de 20,000 personas. Escucha, más de 20,000 personas fallecieron porque simplemente el Estado, las autoridades no prestaron atención a las advertencias que les estaban dando los expertos. Los expertos ya estaban analizando este volcán, estaban detectando cambios significativos, estaban sintiendo temblores más constantes, movimientos telúricos más constantes, y empezaron a ver que salía humo de una manera quizás no tan común. Pero no hicieron nada las autoridades, de tal manera que cuando este volcán hizo erupción, aunque no fue una erupción tan grande, pero lo que hizo es que como este volcán tenía nieve, entonces el calor hizo que mucha de esa nieve se derritiera. Y no es que corrió un río de lava. ¿Sabes qué corrió? Una montaña de lodo. O sea, una avalancha de lodo empezó a correr ladera abajo hasta que llegó a este poblado de Armero y sepultó a todas las personas. No hubo tiempo, nadie se percató, y todo fue porque no prestaron atención a la advertencia. Las advertencias son importantes, ¿verdad? Todos aquí en este lugar nos topamos con varios tipos de advertencias. Piensa en un tipo de advertencia. A ver, empieza a recordar una advertencia con la que convivimos diariamente, y sabemos que hay advertencias que de no poner atención a ellas nos exponemos a un peligro muy grande. Por ejemplo, no sé, cuando se dice en una subestación: ya no puedes pasar de aquí porque a partir de aquí te expones a alta tensión. ¿Alguien ha visto esos letreros? ¿Alguien se ha topado con esos letreros? Cuidado, alta tensión. Alta tensión, y tú sabes que con la alta tensión no se juega, ¿verdad que no? No se juega con la alta tensión. Quizás has escuchado una mala experiencia de alguien que tocó esos cables, y la verdad, muy pocos viven para contarlo. Son pocos, contaditos. Entonces debemos de prestar atención a la advertencia. No sé, cuando vas manejando, ¿qué puedes ver en la carretera? Ves indicadores. Uno de ellos sería: cuidado, curva peligrosa. ¿Qué te dicen? Disminuye tu velocidad. Pero aquellos que les gusta la adrenalina, parece que le dicen: dale más fuerte, ¿verdad? Porque quieren sentir las fuerzas G en esa curva. Bueno, cuidado con esa advertencia. También tenemos otras alertas. Por ejemplo, las ciudades que viven propensas a tornados, a huracanes o con una actividad sísmica muy alta, tienen sirenas que les advierten. Entonces la persona que no pone atención a esta sirena de emergencia, ¿sí saben de cuáles sirenas estamos hablando, verdad? Sí, hay ciudades que ya tienen son tan recurrentes estos desastres naturales. Por ejemplo, en Estados Unidos todos sabemos que hay temporada de huracanes o de tornados. Y ya los pueblos o las ciudades se han acondicionado para un sistema de emergencia que en cuanto suene esta sirena, todo el mundo tiene que ir a refugiarse. Y no se puede jugar con eso porque la vida está en peligro, ¿verdad que sí? Así es que, no sé, otro tipo de señales de advertencia. Por ejemplo, tu mismo cuerpo te da señales de advertencia. Por ejemplo, cuando tienes fiebre,
Es un indicador de que algo anda mal. Cuando tu piel cambia de color de manera repentina, algo anda mal. Cuando bajas de peso de manera abrupta, algo anda mal. Eso es una señal de advertencia para que tú te atiendas y busques ayuda médica. No sé, hasta una alarma. Ponemos una alarma y ya levántate, ya es hora. Si no vas a llegar tarde. ¿Sí estamos entendiendo entonces la importancia de las alertas o las advertencias? ¿Por qué te digo todo esto? Porque Sofonías es eso. Sofonías es una alerta que va más allá de cuidar tu salud física. Está hablándote de una alerta que te va a ayudar a guardar tu vida espiritualmente. Va a ayudarte a poder enfrentar ese día de juicio, ese día donde la ira de Dios será derramado. Entonces, ¿es importante esta advertencia, iglesia? ¿Es importante la advertencia de Sofonías? Claro que sí, es muy importante. Es muy importante. El libro de Sofonías es la última advertencia para el pueblo de Dios, ya que anuncia el juicio de Dios que viene sobre ellos. Esta alerta también es en contra de las naciones. La razón por la que Dios establece un día de castigo como el que se lee en este libro es porque tanto su pueblo escogido como el mundo entero le ha rechazado y le ha ignorado. Recordemos esto, algo que mencioné la semana pasada. Los pueblos que se apartan del Dios vivo y verdadero se hunden en toda clase de idolatría y depravación moral que pueda existir. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad que el hombre que vive apartado de Dios, todas las personas que deciden vivir sin Dios, se encuentran en una espiral descendente de pecado? Yo creo que sí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo creo que sí, y eso es muy evidente. Todas las personas que están sin Dios caminan en toda clase de pasiones pecaminosas, viven en una vida ególatra, viven en una vida centrada en sí mismos, viven en una vida donde no hay convicción de pecado, y sobre todo ese corazón endurecido les lleva a no buscar a Dios. Les lleva a experimentar incluso un vacío permanente. Pero no buscan al Señor. En su mayoría de lo que hemos visto hasta ahorita en la palabra profética de Sofonías, el primer capítulo, el segundo capítulo, hasta el capítulo 3, hasta el verso 8, vamos a ver o hemos visto hasta este momento cómo es que Dios está hablando a su pueblo y a las naciones de que se vuelvan de su mal camino, que pongan atención a esta última alerta que Dios les está hablando a través de este profeta. Y que atiendan su llamado, que vengan en arrepentimiento, que escuchen la voz de Dios. Pero los primeros versos del capítulo 8, el profeta Sofonías nos describe que Jerusalén no atendió el llamado de Dios. La ciudad amada no atendió la voz de Dios. Y los versos que leímos la semana pasada nos dicen que es una ciudad rebelde, que es una ciudad que no escuchó la voz de Dios, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y esa es la condición. Vamos a seguir adelante con nuestra lectura, los versos 6 al 8. Los versos 6 al 8. Y vamos a ver en estos versículos la última advertencia a la ciudad amada. El primer punto, vamos a tomar 3 puntos aquí. El primer punto de los versos 6 al 8, la última advertencia a la ciudad amada. La última advertencia. Esto es lo que se lee aquí. Obviamente estamos hablando en el contexto del profeta Sofonías. Acuérdense que Sofonías fue el último profeta preexílico. ¿Qué significa preexílico? Fue el último profeta, aparte de Jeremías, que ya estaba ministrando la nación en ese momento, que fue enviado de parte de Dios a Judá para poder hablar a la nación y prevenirles del juicio que venía sobre ellos. Y el juicio que Dios trajo sobre ellos fue cuando los babilonios les llevaron cautivos, les exiliaron, les conquistaron, destruyeron toda la ciudad en el 586. Y es previo a esta situación cuando Sofonías está declarando esta palabra profética. Vamos a los versos 6 al 8 y vamos a seguir viendo la actitud
de Jerusalén. Y espero que el Señor nos hable a través de ellos, que nuestro corazón no caiga en la actitud que cayeron ellos, que el Señor nos ayude a aprender de este ejemplo, que el Señor nos contriste, nos redarguya a través del ejemplo de su pueblo. Pero también al final del libro veremos una luz de esperanza. Versos 6 al 8. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir todas las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mis celos será consumida toda la tierra. Hasta este momento, a pesar de las múltiples advertencias de parte de nuestro Dios hacia su pueblo, ellos no temieron ni recibieron su corrección, no aprendieron del ejemplo de sus hermanos del norte, Israel, no aprendieron de sus errores cometidos, se olvidaron de que Dios había traído juicio ya en ese momento a la nación del norte. Un poco de historia: los asirios habían conquistado el reino del norte llamado Israel. Las 10 tribus del norte ya habían sido conquistadas muchas décadas atrás. Judá sabía eso. Judá tenía esa experiencia. Sabía que por su idolatría, sabía que por su paganismo, sabía que por haberse apartado del Dios vivo y verdadero, Dios había traído juicio sobre ellos. Y también levantó profetas en su momento que le habló a la nación de Israel, al reino del norte, pero no entendieron. Y ahora Judá está en la misma condición, está recibiendo esa exhortación, está recibiendo ese llamado. Tengan cuidado, aguas, ahí viene este día donde la ira de Dios será derramada sobre nosotros. Volvámonos a Él, tengan cuidado, realmente nadie va a escapar porque este día viene. Pero ellos no pusieron atención a este llamado. Jeremías capítulo 3, vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 3, versos 6 al 11. Recuerda, Sofonías y Jeremías fueron profetas contemporáneos. Estuvieron hablando a la nación del sur. Y fíjate lo que dice Jeremías, casi palabras muy similares a las de Sofonías. Y fíjate lo que dice aquí, versos 6 al 11. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿En qué rey estamos hablando? ¿En qué tiempo? ¿Del rey qué? Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Hablando de la nación del norte. Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Esto es como, pues simplemente me desposé de ella, me divorcié de ella y permití que la conquistaran. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Fornicar en el lenguaje de los profetas es como una nación que obviamente va en pos de ídolos falsos, y eso es como traicionar a Dios, eso es como adulterar, eso es como fornicar, hacer algo indebido en una cuestión de relación matrimonial, ¿sí? O sea, ellos faltaron a su relación con Dios como pueblo escogido o como esposa de Dios. Dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Si notas como el profeta Jeremías también está diciendo lo mismo. O sea, Judá está resultando peor que los de Israel, porque los de Israel no tenían contexto, tenían la advertencia, pero no tenían ese testimonio vivo de lo que Dios iba a hacer. Pero Judá sí lo tenía. Judá vio que la palabra de Dios, la palabra de juicio, ya se había cumplido con sus hermanos del norte, y ellos aún así
no entendieron. Entonces su deslealtad fue mayor, porque ellos vieron cómo ellos se fueron en pos de dioses falsos y lo que les pasó, y ellos hicieron lo mismo, a pesar de saber lo que les iba a pasar también. Hicieron caso omiso y no quisieron aceptar su error. No aprendieron del error de otros. ¿Cuántos somos así? Nos cuesta en nuestra naturaleza muchas veces aceptar nuestros errores, ¿sí o no? Muchas veces batallamos en nuestra naturaleza para poder reconocer que estamos mal, que estamos fallando. No nos gusta cuando un hermano o nuestra esposa o nuestro familiar cercano se acerca a nosotros y nos dice: hey, bájale a tu orgullo, hey, ya no seas tan mentiroso, hey, ya no exageres tanto las cosas. Y tú dices: ¿por qué me dices eso? ¿Verdad? Nos cuesta en nuestra naturaleza admitir nuestros errores. Pero más sin embargo, cuando alguien se equivoca, ahí estamos, ¿verdad? Los primeritos en llegar, en el primer asiento. Mira, estás mal en esto y en esto y en esto. O sea, nos gusta evidenciar los errores de los demás, pero nos cuesta aceptar los errores nuestros. Mayormente somos así. La razón por la que nos cuesta admitir nuestra maldad es porque esto cambia la manera en que los demás nos ven. Esto cambia la manera del pensar de otros hacia nosotros mismos. Cambia la manera en que nos ven los demás. ¿Sí es verdad esto? ¿Sí? Así es que muchas veces nos cuesta aceptar nuestro error porque no queremos lidiar con esa vergüenza. Otra cuestión común en nuestra naturaleza es que nos cuesta aprender de los errores de otros. El orgullo nos lleva a pensar que somos mejores y que de algún modo seremos librados de las consecuencias que ellos experimentaron. Es que a mí no me va a pasar lo que le pasó a mi primo, a mí no me va a pasar lo que le pasó a mi sobrino, a mí no me va a pasar lo que le pasó a este vecino, porque él no supo hacer las cosas. Yo sí sé cómo dirigirme, yo sí voy a ser más inteligente que él. Y muchas veces pensamos que nosotros seremos librados de las consecuencias del pecado, cuando la realidad es que no será así. Puedes decir conmigo: no es así. No es así. Hay un orgullo que realmente nos vela la vista. Hay un orgullo que no nos deja ver las consecuencias en su momento, y pensamos que vamos a salir avantes, pero la realidad es que si vamos por camino de muerte, la muerte llegará en cualquier momento. Solemos muchas veces actuar como niños cuando decimos: pues yo no fui, yo no me comí el chocolate, y la boca llena de chocolate, ¿verdad? Nuestros niños los puedes agarrar con las manos en la masa y ellos decir y defenderse: no, yo no fui. Oye, pero es que yo te vi. No, yo no fui. Y cuando ya los descubres: lo hice por esto. ¿Cuántos adultos actuamos así? Justificándonos. Nos justificamos siempre. Nos cuesta aceptar nuestro error. Dice el Salmo capítulo 19, versos 2 y 13. Y esta es una joya al momento de tratar con nuestro carácter. Dice aquí: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Todo mundo ve lo que estás fallando, pero tú no lo ves. Todo mundo puede notar de lo que estás padeciendo, pero tú no te ves a sí mismo padeciendo en esa área de tu carácter. Así es que por eso dice el salmista: hay errores que a nuestra vista están ocultos. Que el Señor nos ayude a ser librado de ellos y que nos dé la humildad para poder reconocer cuando estamos mal. Tener la humildad cuando nuestra esposa nos está ayudando al momento de disciplinar a los hijos. Mira, eso está mal.
No lo puedes hacer de esa manera. Tener la humildad cuando tu esposo te dice, mira, yo creo que la manera correcta de administrar es esto, acorde a la palabra de Dios. Tener la humildad de ser tratados por el Señor en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Cuántos tienen necesidad de ser tratados? A ver, yo quiero ver tu mano. ¿Cuántos tenemos necesidad de ser tratados en medio de nuestros errores? Pero muchas veces la limitante es esa, iglesia, que nosotros nos cerramos al trato de Dios y no permitimos que el Señor nos trate, porque hay orgullo, hay dureza de nuestro corazón cuando decimos, no, los que están mal son los demás, yo no. Aceptar un error nos lleva a crecer y madurar, aunque sea un riesgo que no todos estén dispuestos a tomar. Pero reconocer un error es de personas maduras. Así lo dice la Biblia, Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. O sea, el que acepta el error y recibe la corrección, hay sabiduría en eso. Y esto es para los niños, esto es para los hijos en casa. Escucha la corrección, joven. Escucha la corrección, adolescente. Escucha la corrección, niño, y vas a ser sabio. El Señor te va a ayudar. Dice, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Aquí se dice que la mayoría de los habitantes del pueblo de Dios no creyeron. Y de la misma manera el día de hoy se palpa un escepticismo. Nadie cree que nos estamos dirigiendo al juicio del Dios glorioso y eterno. Y este juicio, aunque no sabemos cuándo venga, sí sabemos que vendrá. Así es que, iglesia, no seamos como Judá, no seamos como el pueblo de Israel, no seamos como esta nación. Estos textos bíblicos, estos relatos, estos libros proféticos en la historia del pueblo de Israel están aquí precisamente para mostrarnos el camino de no caer en un corazón duro, de no caer en un corazón apático, de no cerrarnos en nuestros oídos espirituales a escuchar la voz de Dios. Y sobre todo nos ayudan a prepararnos, a estar alertas, a estar constantemente alertas en cuanto a lo que viene. Todos tendremos que enfrentar un día a nuestro Creador, a este Dios vivo. La pregunta es, ¿cómo nos enfrentaremos delante de Él en este día del juicio? ¿Será tu comparecencia ante Él simplemente como un juez que juzgará todos tus actos, o será esa entrevista con Él en ese día como he venido delante de mi Padre amoroso, estoy delante de mi Padre amoroso? ¿Cómo será? ¿Como juez o como Padre? Nuestra vida en esta tierra determina eso. Nuestra vida en esta tierra determina eso. Punto número 2, la promesa de un remanente transformado. Punto número 2. Y aquí hay una serie de promesas que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con ese remanente de Dios que el Señor ha escogido para su gloria, para su beneplácito. La promesa de un remanente transformado. Versos 9 al 13. Dice así. Ayúdame a leer ahí en tu Biblia, y si no, puedes seguirme en la pantalla. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada porque ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Verso 12. Y dejaré que en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni hará mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. En esta última sección
La palabra profética de Sofonías hace un cambio muy drástico, un cambio muy radical. De estar en la oscuridad de los juicios, ahora pasamos a la luz de las promesas de salvación. Esta salvación que es asegurada por nuestro Dios. La última palabra de este libro profético de Sofonías no es juicio. Di conmigo, restauración. Es restauración, son promesas de restauración, son promesas en las cuales el Señor transforma a este pueblo rebelde, a este pueblo que no entendió. Dios obra en medio de ellos de tal manera que hay un cambio en sus corazones. Aquí se hace referencia a las promesas que serán derramadas sobre este remanente escogido de Dios. Sofonías está vislumbrando esta obra transformadora sobre aquellos que confían plenamente en Dios a través del Evangelio. Sofonías nos está hablando, ¿sabes de qué cosa? Nos está hablando del Mesías, nos está hablando del tiempo de la gracia de Dios, nos está hablando de la iglesia, nos está hablando incluso también cuando el reino de Dios se ha establecido. O sea, Sofonías está vislumbrando algo que se ha venido mostrando en otros profetas, en otros libros proféticos, tanto en Isaías como en Jeremías y Ezequiel y Daniel y todos estos profetas que hablan del reino de Dios. ¿Y qué nos dicen estos versículos? Dice, en aquel tiempo. O sea, está hablando de un tiempo futuro. Está hablando en aquel tiempo cuando el Mesías venga. Está hablando de aquel tiempo cuando la gracia de Dios sea derramada. Y estos versículos apuntan a la iglesia. ¿A quién apuntan estos versículos? A la iglesia. A la iglesia. Y esto te involucra a ti y a mí. Esto nos concierne a ti y a mí. Estos versículos están hablando del cuerpo de Cristo, de esta familia espiritual que somos todos, de esta familia que es escogida de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las etnias. No importa el color de piel, no importa el color de ojos, no importa tu estatura, no importa tus rasgos físicos. Lo que importa es que aquí está levantándose una nación con pureza de labios. Dice aquí el verso número 9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. En aquel tiempo, dice aquí, devolveré. O sea, aquí esto es importante mencionarlo. Es Dios haciendo volver a los pueblos. Es Dios obrando. No son los pueblos viniendo a Dios. Es Dios haciendo volver a su pueblo, haciendo volver a sus escogidos. Es Dios actuando por iniciativa propia. No son los hombres buscando a Dios, es Dios buscando al hombre perdido. Dice un texto muy conocido: no me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, a vosotros. Otro texto también: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Es Dios. En aquel tiempo, Dios, ¿qué va a hacer? Va a devolver a los pueblos pureza de labios. ¿En qué consiste esta pureza de labios? El plan de Dios no es traer unidad política. El plan de Dios para esta tierra no es traer unidad económica, no es traer bienestar social. El plan de Dios es levantar un pueblo que tenga un solo corazón, libre de toda idolatría, libre de todo paganismo, libre de toda cosa vil. Un pueblo que le glorifica y le exalta a Él. Un pueblo que todos unidos están buscando su nombre, están invocando su nombre. Eso es pureza de labios. Un pueblo que ha sido santificado, un pueblo que ha sido limpiado por su sangre, por la sangre del Cordero. Un pueblo que ahora puede adorar libremente a Dios. Un pueblo que ahora está limpio delante de su presencia y que tiene sus labios puros. ¿Por qué? Porque se esmeró, se esforzó. No, porque Cristo hizo posible esto. ¿Quién hizo posible esto, iglesia? Di conmigo: Cristo. Cristo hizo posible esta pureza. El plan de Dios aquí es traer unidad en adoración. Lo que dice aquí en cuanto a pureza de labios implica que limpiará el interior de los corazones de toda idolatría. Su lenguaje será libre de
blasfemias, no habrá nada que sea vil, no habrá nada que sea repulsivo ni ofensivo ante Dios en su adoración. Así que todos en unidad invocarán a Dios. También dice aquí que la hija de mis esparcidos, hablando de este remanente, estamos hablando de las características de este remanente. Ahora en el verso 10 dice que la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Esto para algunos expertos es símbolo del comienzo de la expansión del cristianismo, que Dios dejó o entregó a la iglesia la comisión, la responsabilidad de llevar a otros el evangelio, de llevar a otras naciones las buenas nuevas de salvación. Desde los lugares más lejanos se convertirán al Señor, y los convertidos serán como una ofrenda agradable a Dios. Iglesia, tenemos una obra que cumplir en esta tierra, ¿sí? Como iglesia fuimos llamados, fuimos alcanzados para glorificar a Dios, para cumplir su voluntad, y su voluntad es que todos conozcan de Él. Tal vez no todos vengan al arrepentimiento, pero nosotros debemos de llevar el evangelio a todos aquellos que están alrededor nuestro. Si tú no estás llevando el evangelio, te invito a que proclames las buenas nuevas de salvación a otros. El verso 11 dice: ya no te avergonzarás por ninguna de tus obras. ¿De qué habla aquí? Hablando de este remanente que es la iglesia de Cristo. ¿De qué habla? Dice, esta obra divina es una transformación de la conciencia para que no continúes sintiendo vergüenza por los pecados cometidos en el pasado. Ojo con esto. Todos aquí tenemos un pasado, quizás muy oscuro. Todos aquí venimos a los pies de Cristo, o llegamos, o el Señor nos alcanzó todos destruidos, todos golpeados, todos moreteados. Y el hecho de estar padeciendo todas estas cosas es porque cometimos muchos errores. Y a la fecha muchos de nosotros podemos sentir vergüenza por esas cosas que hicimos antes de conocer a Jesús. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. Yo no sé si te sacó de una vida inmoral. Yo no sé si el Señor te sacó de una vida de adicciones. Yo no sé si el Señor te sacó de una vida de conflicto, de peleas, de abuso. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. Pero una vez que venimos a los pies de Jesús, este remanente dice que ya no sentirá vergüenza por los pecados pasados. O sea, en otras palabras, el Señor nos limpia, nos hace nuevos en nuestro corazón y nos quita toda culpa. La obra de Cristo hace posible esto. ¿No es esto grandioso? ¿No es esto bueno? El Señor nos quita todo cargo de conciencia porque en Él hemos sido perdonados. En Él tenemos esperanza para empezar de nuevo. Nos acordamos, pero ya no hay vergüenza y al contrario decimos simplemente: Señor, gracias. Gracias por haberme sacado de esa vana manera de vivir. ¿Cuántos tienen una vida vana? ¿Qué perseguíamos? Cosas vanas. Perseguíamos el quedar bien con los demás. Perseguíamos quizás una carrera. Perseguíamos quizás una profesión. Perseguíamos quizás una vida materialista. No sé. Pero ahora ya no vivimos más para eso. El Señor nos quita toda vergüenza del pasado. Cristo nos quita esa vergüenza. No importa cuán malo haya sido, en Jesús somos perdonados de todos nuestros pecados. Así es que Él nos capacita para que invoquemos su nombre, le sirvamos con entusiasmo, y hace un cambio en nuestra naturaleza interna. Yo creo que pues tú y yo, o todos aquellos que hemos experimentado esto, le damos gracias a Dios. ¿Te recuerdas a Pedro? ¿Alguien se recuerda a Pedro? ¿Qué pasó con la vida de Pedro? Señor, yo nunca te voy a traicionar. Señor, yo nunca te voy a abandonar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo cuando vino la prueba? ¿Qué hizo cuando llegaron los soldados? ¿Qué hizo?
¿Qué hizo cuando realmente se puso a prueba su fe? ¿Qué hizo? Corrió, ¿verdad? Y no solamente eso, o sea, salió huyendo igual que todos los demás discípulos, sino que también cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de los discípulos? ¿Tú eres uno de los discípulos? ¿Tú eres uno de ellos? No. Y canta el gallo. Entonces hubo, como dice Lucas 22:62, lloró amargamente. Y ahí estaba Pedro. Y se entera que Jesús resucitó. Y Jesús va con él y le restaura. Le dice, tranquilo Pedro, no te preocupes. Necesito que te pongas a chambear. Pedro sintió esa vergüenza, pero a pesar de haber negado públicamente a Cristo, su profundo entendimiento de la persona y la obra de Cristo superó su sentimiento de fracaso y se dio cuenta de que había sido perdonado por la gracia de Dios y dejó en el pasado su tristeza personal para alimentar las ovejas de Jesús. Para que te des una idea, eso es lo que Dios hace en nosotros. ¿La regaste, Pedro? Pero eres perdonado. Échale ganas. Ya, deja eso en el pasado. Continúa adelante. Hay una obra por hacer. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Cuando la regamos, nunca más te ensoberbecerás. Dios también hace algo en nosotros. Él quita de nosotros todo motivo de orgullo a los que están en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. Dios nos ayuda a reposar en Él. Dios nos ayuda a enfocarnos en Él, no en nuestros logros, no en nuestras capacidades, no en tu fuerza, no en tu inteligencia. Quizás muchos aquí podemos estar satisfechos con nuestro trabajo, cómo vamos en nuestra escuela, y eso es bueno. Pero aguas con tu corazón, que no se envanezca pensando que todo eso proviene de ti. Apóyate en el Señor. Que ya no te enfoques en lo que tú puedes hacer, que ya no te jactes de ese buen promedio, que ya no te jactes en ti como si proveniera de ti todo el hecho de tener un buen trabajo. Que Dios nos libre de todo orgullo y que reposemos en Él. ¿Sí me está siguiendo con esto, iglesia? Todo depende de Él y todo es para Él. Qué bueno que te va bien en tu trabajo. Qué bueno que Dios te está prosperando, pero no digas es porque soy bueno, es porque soy bien inteligente. Es por la gracia de Dios, iglesia. Es porque Dios ha sido bueno contigo. Ahora ya no hay orgullo en nosotros. Ahora todo nuestro enfoque está en Él, todo nuestro reposo está en Él. Ahora declaramos por nuestros labios en medio de cada victoria y aún en medio de las aflicciones: Señor, todo es por ti, para ti. Ayúdanos. Dice el verso 12 y 13, un remanente que camina en humildad. Algo más que dice aquí el profeta Sofonías en cuanto a este remanente: es un pueblo que camina en humildad. Si tú batallabas con el orgullo, si tú batallaste con el orgullo y consideras que sigues batallando con el orgullo, el Señor puede producir humildad en nosotros. Él es el único que puede, porque aquí lo está prometiendo: un remanente que camina en humildad. Ya no caminamos en esa soberbia que caminábamos antes. Verso 13, ese mismo dice: no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿Cuántos hemos batallado con nuestra lengua? A ver, alguien que pueda decir: yo he batallado mucho con mi forma de hablar. Sí, yo creo que muchos aquí podemos reconocer. Pues la buena noticia es que este remanente ya no dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa, lengua fraudulenta. En contraste con los líderes de aquel entonces que estaban haciendo fraude por todos lados, los redimidos tendrán esta característica que se explica aquí. La gente va a tener una lengua que no es mentirosa, que no se presta al fraude. Los escogidos de Dios no hablarán blasfemia, no hablarán vulgaridad, no se les escuchará vileza. El lenguaje será puro, grato de escuchar y expresar. No hará injusticia. ¿Tú batallabas con el chisme? ¿Tú batallabas con la murmuración?
pues créemelo, el remanente, este pueblo escogido de Dios, será limpiado de esa parte de nuestra vida. Dice Santiago que la persona que domina su lengua es un hombre perfecto. Y yo no creo que haya uno perfecto fuera de Cristo, ¿verdad que no? Entonces eso quiere decir que todos aquí hemos fallado con nuestra lengua. Todos aquí hemos echado por ahí una mentira. Todos hemos murmurado en contra de alguien. Todos hemos juzgado en contra de otro. Todos hemos levantado juicio en contra de otro. Pues que Dios nos ayude a poder caminar como este remanente. Efesios 4:29 dice así. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, iglesia, Dios está preparando un pueblo. Dios está preparando una iglesia. Dios está preparando una nación santa que sea humilde, que no sea orgullosa, que confíe en el Señor, una nación que le sirve de corazón, una nación que se deleita en su Dios. Una nación que se deleita en su Dios. Eso es lo que es la iglesia. Punto número 3, y con esto quiero cerrar. Fíjate cómo cierra el libro de Sofonías en su capítulo 3, versos 14 al 20. Una celebración gloriosa. Ese es el punto número 3. Una celebración gloriosa. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Escucha aquí, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Puedes decir esto conmigo? Se regocijará sobre ti con cánticos. Otra vez, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causas de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Aquí Sofonías, fíjate cómo cierra el libro de Sofonías. Contiene una de las descripciones más asombrosas, sí, de la ira de Dios. Contiene uno de los textos donde de manera explícita habla de la ira y del enojo de Dios. Pero también Sofonías nos habla de lo que será este día cuando Él manifieste su amor y misericordia en favor de su pueblo. O sea, estamos hablando de una de las descripciones más conmovedoras del carácter de Dios en beneficio de su iglesia. Los versos 14 y 15, simplemente para ir avanzando. Da voces de júbilo, regocíjate de todo corazón. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Iglesia, debe de haber en nosotros un regocijo, debe de haber en nosotros un gozo. ¿Por qué? Porque Dios ha vencido, Dios ha echado fuera a nuestros enemigos. Dios es nuestro rey, Dios está en medio de nosotros. Esa es la obra que como iglesia tenemos en favor nuestro. Eso es lo que tenemos para festejar. El Señor nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha dado esperanza, nos da vida eterna, y todo eso es bueno. Pero ¿qué crees? Su Espíritu Santo está en medio de nosotros y eso debe de llenarnos de gozo. ¿Cuántos pueden decir: es verdad, tengo que gozarme en mi salvación? Tenemos que recordarnos constantemente lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Dice aquí: da voces de júbilo, regocíjate de corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha pagado esa deuda. Dios
ha hecho posible lo imposible. Nuestros pecados han sido perdonados mediante su sacrificio. Nuestra redención está completa en Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia debemos de caminar en esa actitud de gozo. Miren, iglesia, sé que hay problemas. Tal vez estés cansado. Tal vez en este momento estés desanimado. Tal vez no quieras ni darle una sonrisa a tu familia. Tal vez te encuentras frustrado. Tal vez te encuentras totalmente en un valle de quietud, donde no te dan ganas de nada, tristeza o depresión, no sé. Pero sabes que recuerda, nuestro Dios nos salvó. Nuestro Dios nos ha redimido. Nuestro Dios nos ha salvado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y debe de haber un gozo, debe de haber un recordatorio. Cuando vengan los problemas, acuérdate, el Señor te salvó. Hay una esperanza segura para ti en la eternidad. Dios te ha dado un nombre que realmente no tenías antes. Ahora Él te hace nuevo, eres una nueva criatura en Él. Hay muchas cosas, pero sobre todo recuerda, el Espíritu Santo de Él está en ti. El Espíritu Santo de Él está en nosotros. Voy a pedir que la alabanza pase. Nos gozamos como iglesia porque hemos sido librados de la ira venidera. Dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar gracias todos los días y recordarnos: soy hijo de Dios, redimido por Él, adoptado por Él, alcanzado por Él. Sí hay una pandemia que estamos viviendo, sí hay personas que están falleciendo, sí vivimos en una ciudad violenta, sí vivimos en una economía que cada día es más difícil de sobrellevar. Pero ¿sabes qué? En medio de tus circunstancias, glorifica a Dios, gózate en su salvación. No permitas que el temor te invada, no permitas que el temor te rodee. Créele al Señor, porque Él está en medio de nosotros. Dice Salmo 9:14: para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me gocé en tu salvación. ¿Qué dijo el salmista? Y me gocé en tu salvación. ¿Qué debe haber en nosotros? Gozo. Me gocé en tu salvación. Pero parece que nosotros como iglesia, parece que tiene más peso la situación que vivimos que lo que el Señor está haciendo o ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces parece que tiene más importancia un problema que la obra de Cristo en la cruz. Y esto nos consume, pero esto no nos mueve para nada. ¿Sí me está siguiendo con esto, iglesia? Debemos de cambiar radicalmente nuestra vista. ¿En dónde estás poniendo tus ojos? En lo que estás viviendo en este momento. Un cristiano que camina con su vista en las circunstancias no va a prevalecer. Nosotros caminamos con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Nuestra mirada debe de estar puesta en Él, porque Él está sobre toda circunstancia. Y Él es mayor que el que está en el mundo. Él es mayor que nuestros problemas. Por eso caminamos en un gozo. Y no es que andemos riéndonos todos los días, jijiji, jajaja. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en ti hay una convicción. Estoy padeciendo, estoy viviendo esta situación, pero ¿sabes qué? Mi fe no ha menguado. Mi fe sigue puesta en Él. Mi mirada está en Él. Y hay gozo. Habacuc capítulo 3 versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Con todo qué? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué voy a hacer? Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Se pueden acabar las vacas en los corrales, puede que la vid no tenga fruto, puede que el refri esté vacío, puede que el carro se te descompuso, puede que te hayan corrido de tu trabajo. Pero ¿sabes qué? Yo me voy a alegrar en Dios.
Yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque eso es mucho mayor que esto que está pasando. Esto es pasajero, esto es temporal, pero esto es eterno. Esto va a prevalecer, esto se va a mantener, esto es fiable, pero esto no es digno de confianza. Cambiemos nuestra manera de vivir en cuanto a no dejarnos seducir por las preocupaciones. Dice aquí el verso 17: se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios canta por la salvación de su pueblo, iglesia. Ya estoy por terminar y perdóname por el tiempo otra vez. Pero sabes, aquí hay algo que no se lee en otras partes de la Biblia. Dios es digno de toda adoración. Dios es digno que nos regocijemos en Él. Es digno de que nos deleitemos en Él. Pero aquí se nos dice que Él se goza. Él se goza por los perdidos que vienen en arrepentimiento a Él. Él se goza con cantos por aquellos que reconocen su pecado y vienen en arrepentimiento a Él. La verdad que Dios da voces de júbilo por su pueblo. Dios se deleita y se alegra en nosotros. Ahora, quitando todo humanismo en medio de esto, no es que tú y yo seamos el centro. ¿Sabes? El Señor se goza porque su voluntad es hecha. El Señor se goza porque finalmente su reino podrá ser establecido. No se trata de que tú y yo seamos la última Coca-Cola del universo. No, no somos la última Coca-Cola del desierto, no. Somos su pueblo escogido, y eso hace que el Señor cante en favor de su pueblo. Carlos Spurgeon dijo así: Dios está tan feliz con el amor que le tiene a su pueblo que rompe el silencio eterno, y el sol, la luna y las estrellas escuchan con asombro a Dios cantando un himno de regocijo. Cuando un pecador se arrepiente, dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El Señor se goza cuando ve a su pueblo, cuando ve a ese pueblo recibiendo la salvación, cuando ve a ese hombre, a esa mujer que vivía una vida de pecado, pero que al ver su realidad como el hijo pródigo, yo no debo de estar aquí, y ve la provisión de Dios en la persona de su hijo, dice: yo quiero eso, yo voy a regresar a mi casa, yo voy a la casa de mi padre, y es perdonado y es vestido con ropa nueva, y se le da su lugar, se le coloca su anillo. 19 y 20: en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Yo no sé en qué condición estás tú aquí, pero aquí hay otra promesa que la verdad no puedes pasar por alto. Dice aquí que Dios salvará a la que cojea y recogerá a la descarriada. Yo no sé si muchos de ustedes vengan cojeando el día de hoy. Yo no sé si muchos de ustedes se consideren descarriados por estar viviendo toda su vida sin Dios, pero hoy es el día de salvación. Quizás haya personas aquí que se puedan sentir con una estima muy baja, puedan sentir un corazón lleno de fracaso. Yo no sé si tú estás padeciendo un divorcio o estás padeciendo una ruptura. Yo no sé si tú estás padeciendo problemas que tú dices: no se imaginan lo que traigo en mi corazón en este momento. Pues déjame decirte que Dios sí se imagina, y Dios lo sabe. Y Él dice aquí: yo estoy aquí para salvar a la que cojea y recoger a la descarriada, y os pondré por alabanza. Iglesia, esta es la obra de Dios. Él nos restaura a tal grado de que si tú eres una persona
que estaba caminando toda su vida con una mentalidad de fracaso, con una mentalidad de baja estima, el Señor te dice: ¿sabes qué? Hay algo nuevo que yo estoy haciendo en tu vida y te quiero dar un nombre, te quiero dar un lugar en mi casa, te quiero dar un lugar en mi familia. Y ahora caminamos con esa identidad de hijos. ¿Me estás siguiendo con eso? Esta es la obra que Dios hace en este remanente, en este pueblo escogido. Y no es algo que tú y yo merecíamos, es algo que Él hace por su beneplácito. Esto es algo que Él hace por su voluntad. Y esto es pura gracia divina, que tú y yo no podemos pasar por alto. Entendamos que el juicio viene, pero esta es la provisión de Dios. Esta es la provisión de Dios para sus hijos. Una obra permanente en nosotros. Es como una probadita del cielo. Es como su Espíritu Santo tratando en nuestros corazones y vislumbrando lo que vendrá adelante, en donde realmente en medio de este proceso estamos probando esa eternidad. Y esto es testimonio a las personas. Esto es evidencia y luz a las naciones de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios real. Mira cómo cambió este borracho, mira cómo cambió este adúltero, mira cómo cambió este ladrón, mira cómo está cambiando esta mujer que se dedicaba a este tipo de vida. Pero ahora Dios la cambia, la transforma y la lleva a un lugar donde ha sido limpiada y lavada. Y lo hace por ti, por mí. Esta es la obra de Dios, en donde nos da un nombre de renombre. Dice aquí, nos da renombre, o sea, nos da importancia. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos ha lavado, iglesia. Puedes ponerte de pie, por favor. Glorifica a Dios, exalta a Dios y simplemente vamos a decirle: Señor, gracias, gracias por esta salvación tan grande que tú has hecho en cada uno de nosotros. Dale gracias en tu lugar por todo esto que el Señor ha hecho. Sigue adorando a Dios ahí en tu lugar. Síguele dando gracias por la salvación. El Señor es el que restaura, aquel que viene a sus pies cojeando, aquel que viene en una actitud de derrota, aquel que está descarriado. Él es el que hace esta obra en nosotros. Dile: Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, y quita todo sentimiento, Señor, de fracaso en nosotros. Quita, Señor, toda mentalidad, Señor, de derrota en medio de nosotros, y ayúdanos a poner nuestra esperanza y nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos a caminar en alabanza a tu nombre. Ayúdanos a caminar en ese gozo de tu salvación. Ayúdanos a caminar, Señor, humildes delante de tu presencia. Padre, llévanos, Señor, en una actitud donde podamos servirte, donde podamos glorificarte, Señor. Cambia y transforma nuestro carácter. A uno, Señor, que realmente camina en ese entendimiento claro de quién eres tú, Señor. En el nombre tuyo te lo pedimos. Amén, amén, amén. ¿Por qué no nos despedimos con este canto donde reconocemos la obra que el Señor ha hecho por nosotros? Pero yo te voy a pedir que nos gocemos en Él, entendiendo lo que estamos cantando, simplemente alegres delante de su presencia, porque Él ha hecho una salvación tan grande en nosotros. Puedes darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, por favor. Vamos a cantarle juntos. Adelante, chicos. Lavó mis pecados, se me ha perdonado, solo en el nombre. Una vez más, rompió mis cadenas. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo de